Una vez más, la falta de precaución y el exceso de velocidad fue la causa de un accidente registrado en el Boulevard Durango, donde participan dos conductores que manifiestan tener la preferencia de paso que les marcaba el semáforo en su fase luz verde. Sin embargo, sabemos que uno de ellos está mintiendo. Vamos con este reporte que da a conocer el comandante Luis Enrique Muñoz. Que fue a las 15:55 horas en el Boulevard Durango y Privada de Ocampo del fraccionamiento Francisco y Madero, se registró un accidente de tránsito choque donde participa un automóvil marca Chevrolet modelo 2005 de color guinda tipo Montana con placa de circulación del estado, conducido al momento del accidente por María Elvira Vázquez, de 46 años de edad, la cual es chocada por un automóvil marca Chrysler 97 de color rojo tipo Caravan con placa de circulación del estado, conducido al momento del accidente por Cristian Uriel Romo, de 29 años de edad. Por parte del primer vehículo en mención, resulta lesionada su conductora, quien para su atención médica fuera trasladada por una de las unidades de la Cruz Roja a la clínica del IMSS, quedando ambos vehículos detenidos. Así mismo de mencionar, que ambos conductores manifiestan el haber tenido la preferencia de paso indicada por el semáforo ahí ubicado en su fase de luz verde.